Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de David Alvarado Muñoz. Bienvenidos a Yo Creo en Cúcuta. Estábamos hace mucho tiempo de verdad esperando este momento. Gracias a Dios por la oportunidad. Tengo acá un buen amigo, el doctor Carlos Gutiérrez. Yo creo que mucha gente lo conoce más como Guti, cariñosamente. Y a los que nos gusta el deporte, a los que nos gusta el fútbol, seguramente sí lo conocen. Pero acá también, Carlos, hay gente que pues, es de todos los perfiles. Seguramente no todos tienen la oportunidad de conocerte. Antes de entrar en materia y primero dándole gracias a Dios y a ti por esta atención en Yo Creo en Cúcuta. Preséntate un poquito quién es Carlos Gutiérrez y bienvenido. Hola David, muchas gracias primeramente por la invitación. Dale gracias a Dios por materializarla. Desde hace tiempo, como lo había dicho anteriormente, se había presupuestado el estar por cuestiones de trabajo, por estar fuera de la ciudad, no habíamos podido coincidir, pero bueno, aquí estamos. Bueno, amable audiencia, mi nombre es Carlos Alberto Gutiérrez Quintero. Yo soy psicólogo, especialista en deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en Islas Canarias, España. Poseo también una segunda especialización en psicología del deporte que la realicé en la Universidad María Cano, en la cual tuve la oportunidad y la verdad la fortuna de estudiar junto con mi hija, graduarnos juntos el pasado 8 de mayo, perdón. Tuvimos esa oportunidad de graduarnos juntos. Otros estudios que he realizado es maestría en gerencia en salud pública con la Universidad Caribbean International University de Curazao. Además poseo un doctorado en psicología del deporte que lo hice con la Universidad Liber Cuare de México. Un enamorado y apasionado del deporte, como vos lo conoces. He tenido la fortuna en estos 20 años de trabajo de psicología del deporte, de estar en diferentes deportes, principalmente con el fútbol, con el cual pues he tenido la chance de estar en 16 años en equipos profesionales. Comencé primeramente con el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, en los cuales he tenido paso en varios ciclos. Dios me ha dado la oportunidad también de estar en grandes clubes como lo son el Deportivo Cali, cuando me invitó el profesor Lucas Pusineri a realizar ese trabajo. La verdad, una experiencia maravillosa. De ahí pues también tuve la chance de ir con Lucas Pusineri al Rey de Copas, a Independiente Avellaneda, el equipo más ganador de Copa Libertadores hasta el día de hoy. Y fue una experiencia sensacional. Tuve la fortuna de ser el primer psicólogo deportivo no argentino, de estar en un equipo profesional y estar en uno de los 3 más grandes de Argentina. De ahí pues en fútbol continué con el Junior de Barranquilla, en aquel PSG colombiano, como le llamaban, en el año 22 con el profesor Juan Cruz Real. Cuando terminé con Junior, volví nuevamente a trabajar con Cúcuta Deportivo. En el 2023 llegamos a final, lamentablemente no pudimos ascender, pero sí tuve la fortuna de ascender con el equipo de acá de la frontera, con el Ureña Sport Club, y seguir con el Cúcuta Deportivo. Y bueno, un día Dios me colocó en el camino un equipo como Atlético Nacional, en el cual tuve la fortuna de estar durante 2 años y un mes bajo el pedido del profesor Gustavo Fermani, al cual pues le envío las gracias por esa oportunidad. Primeramente la oportunidad por Dios y segundo por Gustavo Fermani. Allí pude saborear 4 títulos con el Verde de Antioquia. Y bueno, eso en cuanto al fútbol y en cuanto a otros deportes, también pues el poder aportar mi conocimiento desde mi área al desarrollo de la gimnasia de la mano del profesor Jairo Ruiz, que la verdad es un adelantado, y no solamente un adelantado, sino que es un visionario extraordinario que tiene el deporte no solamente norte santanderiano sino colombiano, y uno de los más respetados a nivel mundial en cuanto a la gimnasia. Tuve la chance de estar 7 años con ellos, también con deportes como el tenis,
El rugby también, ¿no? el rugby también, en el programa de la Cancillería, en el tenis también, pues de apoyar, de hacer parte de la formación mental de una tenista sensacional y maravillosa como lo es María Camila Osorio. Y bueno, en sí con otros deportes como el golf, como la natación, como el ciclismo, también que Dios me ha permitido trabajar con ellos y la verdad maravilloso. Bueno, queremos aprovechar varias cosas. Primero, ese conocimiento amplio que tienes, no solamente en una disciplina, sino digamos en múltiples disciplinas deportivas, esa vocación importante hacia la formación, hacia la academia, hacia la investigación, que eso me parece que es muy valioso. Y contigo, con perfiles como el tuyo, Guti, se reafirma una tesis que acá yo creo en Cúcuta vamos a cumplir 2 años a propósito de eso. Fabuloso. Tenemos la celebración este próximo 5 de agosto, en nombre de Dios, miércoles 5 de agosto, todos invitados. Es entrada libre, 7 de la noche en Casa Central. Vamos a tener un amigo empresario que viene de la ciudad de Bogotá, viene para grabar con público en vivo, para que puedan acompañarnos con la familia, con los amigos del trabajo. Entonces, esos son ya 2 años, pero casi siempre sale elementos comunes. Uno de los elementos comunes es el talento de los cucuteños en diferentes campos, pero ese talento que es de clase mundial, ese talento que sabe competir, ese talento que gana. Y eres un ejemplo de ello. Gracias. Yo quisiera comenzar con algo muy reciente del día viernes 24, que recibimos esta gran noticia desde Australia. Una chica, Camila de la Hoz, el deporte BMX, campeona mundial, 12 años. Sensacional. Cuando escuchas esa noticia o cuando la lees y ves BMX, ¿te suena atípico, te suena raro o tú dices no encuentro sorpresa porque digamos que así como somos buenos en gimnasia, podemos ser buenos en BMX? Fíjate, ¿no? El deportista norte santanderiano tiene unas cualidades extraordinarias que le permiten no solamente ser bueno en una disciplina, sino hay muchas disciplinas en las cuales nos destacamos. Muchas veces de pronto por diferentes circunstancias, como de pronto el no tener los escenarios adecuados, como de pronto no tener el apoyo para poder tener el fogueo constante a nivel tanto nacional como internacional, que definitivamente marcan un derrotero de en qué estamos en nuestro nivel. De pronto a veces no pueden destacar aún más nuestros deportistas, pero tanto por biotipo como por características psicológicas, como por diferentes situaciones. El deportista norte santanderiano tiene pues la ventaja de que es muy guerrero, es muy resiliente, porque mira, ¿qué pista de BMX tenemos oficial? Y tener una campeona mundial de BMX, como cuando comenzó Jairo Ruiz, comenzó allá en el INEM, municipal. en el municipal, perdón, no, en el INEM. En el INEM con unos aparatos muy rudimentarios y hoy en día tener un deportista medallista olímpico y no solamente él, todo lo que hizo Yosimar Calvo, todo lo que realizó Johnny Muñoz, Javier Sandoval y en general los antecesores de Ángel Barajas, más la camada de muchachos como Camilo Vera, como Jorman, como John Dairon Zavala, todos los chicos que vienen. Oye, el deportista norte santanderiano lo que necesita son escenarios y apoyo. Y te digo, si nosotros apoyamos todos nuestros deportistas, perfectamente podemos tener todavía más abanderados de esta región en las diferentes disciplinas. Ayúdame con algo que lo conoces muy bien de primera mano. El deporte tiene diferentes miradas. Una cosa es que hablemos de alto rendimiento, otra cosa es hablar, por ejemplo, de masificación, ¿sí? Otra cosa es hablar de un deporte más comunitario, pero quiero referirme más a las edades tempranas de los chicos, o sea, la primera infancia, la infancia, esa etapa formativa donde uno no sabe si ese niño de 7 años, esa niña de 6 años o el niño de 8, de 9, pues va a ser un gran campeón. No. De pronto hay unos, digamos que pruebas y hay unas cualidades que empiezan a salir, pero pues aún son, digamos que muy temprano, ¿no? Sí. Pero me parece importante porque independientemente a que llegue a ser un deportista de alto rendimiento, pues a todos el deporte nos cae bien, digamos que es
área transversal en la formación y el desarrollo del ser humano. Pero háblanos un poquito de esos beneficios, no solamente físicos, que de pronto son los que más se notan en cuanto a saber correr, en cuanto a saber caerse. Yo creo que eso es hasta en el día a día, ¿no? Una persona va caminando por un parque o en el centro de una ciudad, se tropezó y si fue deportista se sabe caer, ¿sí? Pero hay un tema de mentalidad que de pronto no lo conocemos. Háblanos un poquito de esos beneficios para que cualquier padre de familia, cualquier persona que tenga un niño, también tenga claro, además de lo físico, esos beneficios mentales o por lo menos en el desarrollo del pensamiento de un niño que está en una escuela de formación, cualquiera que sea el deporte, pero que tenga esa oportunidad del deporte. Sí, aquí en esto es muy importante. Mira, el deporte ayuda a esa formación. Es un coadyuvante en la formación de los chicos, en habilidades como la resiliencia. Los chicos que practican un deporte tienen esa capacidad de ser resilientes, de sobreponerse incluso a las adversidades que el mismo deporte les puede brindar. Les ayuda a ser más seguros en sí mismos. La autoconfianza ayuda a mejorar la práctica deportiva. El autoconcepto también puede elevarse a través de la práctica deportiva. Algo que es fundamental en la gran mayoría de chicos que practican el deporte a nivel recreativo, a nivel competitivo, a nivel de alto rendimiento, es esa disciplina que se forma, David y amigos, la disciplina que ayuda a formar el deporte como tal. Cuando tú practicas un deporte y has estado bajo una disciplina, difícilmente se te olvida y eso lo tomas como un hábito. Entonces te ayuda a ser disciplinado, te ayuda a ser organizado en tu día a día, te ayuda también, pues como lo habías dicho anteriormente, en las habilidades físicas, pero te ayuda también a socializar. Es importantísimo socializar. Y hoy en día, con una epidemia que tenemos que son los aparatos electrónicos, te ayuda a sacarte de esa inmersión que tienen nuestros chicos en los aparatos electrónicos, en el sedentarismo en el cual hoy en día se encuentran la gran mayoría de chicos y que no quieren de pronto practicar un deporte. ¿Por qué? Porque están más pendientes de las redes sociales o de los juegos en línea que estar practicando deporte. Cosa que no pasaba unas épocas anteriores, la época tuya, más atrás la época mía, en la cual se practicaban los deportes más comúnmente. Yo no puedo dejar pasar el Mundial porque pues, lo tuvimos recientemente y todos los que somos futboleros creo que estuvimos muy conectados ahí con esa pasión del Mundial. Y Colombia nos ilusionó, creo que nos ilusionó con argumentos, pero quiero resaltar acá el gol o la jugada del gol del Cucho Hernández por algo particular de la mentalidad. Yo creo que el jugador promedio, la persona promedio, ante esa pelota la puede dar por perdida. O sea, creo que ahí todos, en este caso en Colombia, vimos o vivimos un ejemplo en vivo y en directo, ¿sí? De lo que es una mentalidad distinta, una mentalidad ganadora. Y yo la quiero comparar con Argentina, no porque Argentina haya llegado a la final, sino por esos 3 partidos en los que Argentina en poco tiempo, en pocos minutos, remonta resultados adversos. Por este podcast pasó Hugo Londero, gran amigo, querido por toda la ciudad, querido por el fútbol colombiano. Y yo he repetido esto en varios episodios, porque Hugo en esa conversación dice, hay que aprender a jugar a la Argentina. Y yo le digo, ¿y cómo es eso, Hugo? Él dice, jugar a la Argentina es entrar a la cancha con la mentalidad a ganar. Puede que el partido se pierda, pero es que es muy diferente entrar a defenderse que entrar a ganar. Y yo siento que quedó muy claro, digamos que las palabras de Hugo vistas ahorita en esta selección argentina y esa mentalidad no la tienen los franceses. Mira el primer tiempo del último partido de Francia, una vergüenza, con todas las capacidades, y el segundo tiempo, pues algo le dijo de Champs allá en el entretiempo y lo demostraron. Pero entonces pareciera ser que esa mentalidad argentina sí tiene algo diferente. Y volviendo con lo que empecé, el Cucho Hernández lo demostró, ¿sí? ¿Cómo lees eso
y por qué el Cucho Hernández de pronto tuvo un comportamiento atípico y por qué el promedio de jugador colombiano no juega igual. Mira, ahí pueden confluir diferentes actores. Eh, Decías acerca de esa garra argentina, el coraje que tienen ellos, el amor propio por la camiseta. Lo decía al principio, tuve la oportunidad de estar allá Claro, trabajando claro. y a mí me preguntan en muchas ocasiones, ve, Guti, ¿qué evidenciaste? ¿Por qué el jugador argentino es tan apetecido a nivel internacional? Y yo les digo muy claro, y cuando trabajo con los chicos acá también les digo, mira, esos locos se preparan para triunfar. Y no solamente para triunfar en la Argentina, sino para triunfar en el exterior. Ellos se entrenan muy bien, ellos se entrenan muy bien. La verdad son muy focalizados en el momento del entrenamiento. Ellos no dan balón por perdido. El mismo sistema de juego del fútbol argentino, la misma intensidad con la que se juega el fútbol argentino. Normalmente el jugador acá en Colombia, en esa pelota se tira al suelo y espera Que le piten que le falta. piten la Claro. falta. Cambio allá, juegue. En Europa, por ejemplo, si tú ves la carrera del Cucho Hernández, él sale muy temprano de Colombia. Ujú. Sale, creo que es primero que para Estados Unidos, Estados Unidos, la MLS, y de ahí va a España. a España. Entonces, sale de Colombia y ya comienza a estar en culturas totalmente diferentes en el fútbol. Si capaz que de pronto esa jugada con un futbolista que juegue en nuestro fútbol local, se espera que le piten la falta. No, ellos ya saben que no todo es falta y hacen que un esfuerzo extra. Lo mismo que pasa con los futbolistas argentinos. Pero es algo más de cultura, es algo más de mentalidad. En días pasados, a propósito del Mundial, me hicieron un reportaje con un medio llamado Infobae acerca de cómo se debían preparar los penales. Porque es que, oye, casi en todas las eliminatorias en las cuales nos enfrentamos a los penaltis, somos eliminados. Somos eliminados. Y hablaba con el periodista que me hizo el reportaje y de acuerdo a las preguntas, fue muy específico. ¿Desde cuándo hay que comenzar a preparar los penales? ¿El día anterior? No, no, eso hay que comenzar a prepararlos desde las escuelas de formación deportiva. Desde las escuelas de formación deportiva, comenzar a trabajar todo lo que es la rutina prepenal. Más allá de repetir, un ejemplo, cobrar un penalti, claramente hay un ejercicio físico de repetición, de pegar a la pelota, de pegar a la pelota. Pero vámonos al trabajo mental. ¿Cómo sería en la práctica el trabajo mental de preparación para los penaltis? Como te lo decía, no es el día antes, es prepararlo desde el inicio de temporada. Oye, ¿quiénes son los ejecutores de penales? Fulanito, Sutanito y Perencejito. Ah, bueno, entonces tomar a esos tres y comenzar a trabajar con ellos. Bueno, ¿cómo cobras tú los penales? No, yo lo cobro sesgado al palo izquierdo del, del portero. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar y a hacer automatismos de cómo cada vez tener más perfección en el momento de la ejecución y comenzar a trabajar. Hoy, por ejemplo, hay una técnica muy importante. Yo no soy futbolista, pero trabajo con futbolistas profesionales y estudio mucho sobre los cobros de tiro penal. Me encanta mucho leer los artículos que salen tanto en América como fuera en el resto del mundo. Cómo hoy en día una tendencia es el tener el control visual del portero. ¿Por qué? Porque David y audiencia, si yo voy a cobrar un penal y siempre tengo la mirada hacia el balón, si impacto, ya cuando ya haya impactado no puedo cambiar algo. ¿Por qué? Porque ya va directo al portero o directo a la red. Pero si hoy en día, como es la tendencia de tener ese control, e incluso muchos llegan y hacen como una pequeña paradiña y el arquero se va a un lado y ellos simplemente hacen un pase a la red. ¿Por qué? Porque ahí es ese juego psicótico que hay dentro del penal, el juego del portero hacia el ejecutor y del ejecutor hacia ahí. Ahí hay que trabajar mucho todo lo que es el control y la regulación de emociones.
ahí hay que trabajar mucho, eliminar el ruido ambiental, el ruido mental que hay alrededor de nosotros, el poder nosotros en ese momento vencer o parar todos los pensamientos negativos. Yo les llamo esos demonios que pueden llegar a la cabeza a decirte, hey, lo vas a botar, hey, te lo van a tapar, hey, no lo vas a hacer. Oye, a todos les llega, a todos en algún momento de nuestras vidas llegan esos demonios a hablarnos. Es como tener nosotros la capacidad de tener un escudo acá y de tener una lanza para contrarrestar eso. ¿Y cuál es la lanza? Oye, acordate todas las veces que has ejecutado y que has tenido éxito como tal. Hay algo que nos juega muy a favor y es la gimnasia, pero lo decías muy bien al comienzo, tenemos un pilar fundamental y está claramente, digamos, identificado, que es el profe Jairo Ruiz, gracias a Dios. Ahí tenemos también un reto, y es la gestión del conocimiento, cómo le damos también una mirada de largo plazo a la gimnasia. En algún momento el profe requiere un relevo, entonces cómo no dejamos caer eso. Pero algo que me parece bonito es que ya tenemos un medallista olímpico, o sea, ya tenemos un ángel, si bien los antecesores cada vez subían más el nivel, ¿cierto? El estándar, pero medalla olímpica no la teníamos y ahora sí la tenemos. Yo siento que los niños que vienen detrás de Ángel, un Camilo Vera, por ejemplo, o incluso los menores a Camilo, para ellos hoy la medalla es posible porque ya Ángel la tuvo, Claro, ¿cierto? claro. Pero el punto que me parece más complejo es el de confiar ante ti, ¿no? Siempre la definición del Evangelio, de la Biblia, es fe. Y lo difícil de la fe es ver o creer en lo que no se ve, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creo en algo que aún no he visto? En este caso, Y la certeza de lo que se espera. claro, pero la medalla hoy ya es una certeza, porque ya tenemos a alguien que conocemos, que ha crecido, digamos, con el proceso y que la obtuvo. Entonces, los que vienen ahí de generaciones inferiores, pues ahí yo creo que lo tienen más claro. En esos momentos de cuando trabajaste con gimnasia, ¿cómo les ayudabas a que ellos se concentraran? Porque son temas de segundo, ¿no? Son movimientos, además es individual. De pronto, si fuese, no quiere decir que en conjunto sea fácil, pero pues en conjunto no tiene el compañero que, oh, mire, vamos, Claro. pero aquí estás solo, ¿no? ¿Tú cómo lograbas o cómo se logra para que esa concentración en ese momento de la verdad funcione? Mira, en un deporte como la gimnasia es muy importante, primero que todo, el afrontamiento de los miedos y los temores. Porque, oye, a todos, mira, puede ser Barajas, que ya es medallista olímpico, el antecesor Yosimar Calvo, Koei Uchimura, que fue el Messi de la gimnasia, todos en algún momento tuvieron miedos y temores. Fíjate lo que le pasó a Simone Biles en los Juegos de Tokio 2020, en las cuales no pudo terminar la serie de finales. ¿Por qué? Porque ella tenía los famosos twisters. ¿Y qué son los twisters? En gimnasia son esos miedos de perderse en el aire. Y no es porque, y estamos hablando de la máxima figura de la gimnasia femenina a nivel de la historia. Y en ese momento estaba padeciendo. Entonces es muy importante trabajar con los gimnastas, los miedos y los temores, cómo afrontarlos. ¿Cómo afrontarlo? Yo recuerdo en un especial que le hicieron a Ángel, él lo decía muy claro y fue algo de que él era muy niño y no solamente con él, sino con todos los gimnastas, veníamos trabajando en el afrontamiento de esos miedos y los temores, como a través de la visualización deportiva, de una herramienta como la visualización. Ellos primero hacían los movimientos y los elementos en su cabeza y los repetían miles y miles de veces. ¿Qué ocurre cuando hacemos visualización, David y oyentes? Tu cerebro establece caminos neuronales, comienza a juntarse neurona con neurona. Si yo necesito mover el pulgar de la mano derecha, desde el cerebro comienzan a ver esos caminos neuronales y es como si tirásemos un cableado. Y cuando necesito mover el pulgar de la mano derecha, ya el cable está ahí a través de la visualización. Entonces, ¿qué sucede? Cuando necesito utilizar ese cableado, inmediatamente son milésimas de segundo menos que me voy a demorar en ejecutar el movimiento, en este caso el elemento como ellos. Eso es una de las cosas, la visualización. Y trabajamos también algo que les trabajo mucho a los muchachos y es que le bajen
el título, el rótulo al campeonato donde ellos trabajan. Yo les digo, cuando ustedes vayan, ustedes ya se han entrenado, ya tienen todo automatizado acá. ¿Qué sucede en la mayoría de competidores? ¿Y por qué la gran diferencia entre los que triunfan y los que no triunfan? En que algunos tienen la capacidad de bajarles ese rótulo y simplemente pensar que están haciendo lo mismo que hacen todos los días. Lo mismo que hacen todos los días, ellos no tienen que inventar nada, es lo mismo. Esos automatismos que ya tienen en su cerebro, yo les digo jocosamente, sean dementes. Incluso muchos deportistas me conocen por eso a nivel olímpico. ¿Por qué? Porque yo les digo, sean dementes. ¿Y qué es demente? Es no pensar tanto en el momento de la ejecución. Si ya lo tengo automatizado, si ya lo he entrenado miles y por qué no millones de veces. Se dice que un deportista para llegar a ser exitoso necesita 10.000 horas de entrenamiento de calidad. Entonces, ¿qué sucede? Si ya tenemos 10.000 horas aquí automatizadas, ¿para qué tengo que ponerme a pensar en el momento de ejecutar? Es importante que ese demente es entrar en la zona de flow o entrar en la zona. ¿Y qué es la zona? ¿Y qué es la zona de flow? Que es lo mismo. Es que el deportista salga a divertirse, que el deportista salga a hacer lo que hace siempre. Para ello tenemos que automatizar una respiración. No sé si ustedes han visto a Cristiano Ronaldo antes de pegarle un tiro libre, a un tiro penal, cómo se habla, cómo tiene un autodiálogo mental positivo, comienza a darse autoinstrucciones, dale, tú eres el mejor, lo vas a hacer, lo has hecho. Todo eso es importante, una buena respiración, unos buenos hábitos de autodiálogo mental positivo y simplemente salir a divertirse sin pensar en nada. Simplemente dejar que sea ese cerebro que ya está automatizado el que realice los movimientos. Cuando los deportistas, llámese el deporte que sea, salen en un estado de flow y logran identificar su estado de flow, los resultados llegan. Primeramente por su talento, por su trabajo y por toda la disciplina que han tenido. Recientemente hay unos documentales en Netflix muy interesantes sobre el deporte. Hay bastantes, pero quiero mencionar acá uno particular que es el de Rafael Nadal. Oh. Con todo lo que consiguió Rafa Nadal en el tenis, esto que nos acabas de explicar, si lo llevaras al campo del tenis, ¿sería lo mismo o ajustarías algo por el hecho que es un deportista frente a otro? O sea, la gimnasia entendemos que es el deportista, el aparato y luego pues compiten, digamos, pero no está frente a otro oponente. En este caso, en el tenis pues tenemos un oponente frente a otro. Claro, cada deporte tiene su particularidad. Y no puedo, lo mismo que de pronto funciona muchísimo para la gimnasia, de pronto en el fútbol no funciona, pero hay que hacerle alguna, ¿por qué? Porque son deportes de conjunto. En este caso, deportes de oposición como el tenis y con el cual he tenido la fortuna también de trabajar, como los dije anteriormente, de formar algunos deportistas, en este caso como Camila Osorio desde la parte mental. Eh, eh, Tenemos nosotros que trabajar esa resiliencia en ellos y el que vayan no centralizándose en el marcador, sino vayan punto a punto, bola a bola, pelota a pelota. Que cada pelota es un micro partido. Eso lo trabajamos ¿para qué? Para que no esté más pendiente del marcador que de la pelota. Y algo muy importante, si así hayas acabado de hacer el punto más maravilloso de la historia, eso ya es pasado. La pelota más importante, la bola más importante no es la que pasó. La hayas hecho bien, la hayas hecho regular o hayas sido desafortunada. La pelota más importante es la que estamos acá. Y eso es fundamental trabajar en el deportista, el trabajarles el aquí y el ahora. La gran mayoría de deportistas en todos los deportes en general tienen un gran problema, que viven o en el pasado o están viviendo en el futuro y no viven en el presente. En el pasado, recordando lo bueno, la jugadota que hicieron, o el gol, o el punto, o el elemento, o la rutina que hicieron maravillosa, se quedan ahí, o de pronto en los errores. Que eso también es algo que también se debe trabajar y es naturalizar el error.
La gran mayoría de deportes y en las escuelas de formación deportiva forman al deportista solo para ganar, pero personalmente, y la verdad muchos entendidos en las diferentes ciencias del deporte lo pueden decir, no existe un solo deportista que haya ganado más de lo que perdió. Entonces, naturalizar al error, hacer lo que viva el aquí y el ahora, con una jugada muy buena o una jugada un poquito desafortunada, no importa, tienen que estar en el aquí y en el ahora, estar jugando, la bola más importante es aquella que estás jugando en ese momento. Hay una curiosidad porque me gusta mucho y creo que es un mensaje poderoso. La bola más importante es la que está en este momento, pero ese momento para el tenis que puede ser diferente y regresemos al fútbol para hacer un pequeño paralelo. A veces en el fútbol, cuando el resultado es favorable, a uno le dicen o uno piensa, manejemos el resultado. ¿Sí? Entonces voy ganando 2-0, entonces démosle manejo, pero en el tenis no hay posibilidad porque es bola a bola. O sea, esa mentalidad, ¿cómo haces, digamos, para entrenarla dependiendo de cada habilidad? O sea, yo no puedo decir pronto en el tenis, manejemos el resultado, a menos que yo lleve, no sé, 2 sets arriba, pero es que es difícil. Y en el fútbol uno como que dice, faltan 5 minutos, manejemos el resultado. En el tenis llevas 2 sets arriba y te dan la vuelta. Si están a 5 sets, perfectamente te dan la vuelta. En el tenis, te sales 5 minutos del partido. Cuando te digo te salen, no es que físicamente te salga, Sí, sí. sino que tu mente comience a divagar. En 5 minutos estás ya 3, 4 puntos atrás y de pronto está peligrando el set. Por eso el tenis es el deporte, junto al golf, son los deportes llamados más psicológicos que hay por lo mismo, por la exigencia que tiene el tenis. Y ahí vuelvo a traer a colación la importancia de jugar cada pelota como la más importante. Porque cambiando la comparación, si lo comparamos con el ajedrez, incluso cambia, ¿no? Porque el ajedrez tienes la mirada completa del tablero, hay una partida completa, claro, cada movimiento cuenta, pero al final estás administrando, digamos que una gran partida. Siento que el tema de la pelota del tenis, y se nota muy claro en el documental de Rafa Nadal, hay varios, también hay uno de Alcaraz, pero Sí, Alcaraz. volviendo al de Rafa Nadal, la exigencia mental. Hay un momento en el que Rafa Nadal, por primera vez, es vencido por Djokovic. Nunca le ganaba y llegó un momento donde, pum, un partido, Djokovic le ganó. Y después de eso, como se dice coloquialmente, ya no había forma. O sea, la mente era muy complicada y Djokovic le ganaba y le ganaba y le ganaba y le ganaba en césped y le ganaba en polvo ladrillo y le ganaba. Esa parte, al final, pues sabemos que Rafa logra recuperarse, pero le costó mucho con un deportista pues, de esa talla y con todo un equipo alrededor, pero aún así fue muy complicado. Desde el punto de vista psicológico, ahí qué es lo que más juega en contra del deportista. No sé si es ansiedad, si es síndrome de impostor, pero se notó y en la experiencia de la carrera de Rafa Nadal que eso fue un periodo de tiempo bastante difícil mentalmente, por lo que uno observa. Mira, en los deportistas, en el caso, por ejemplo, de Rafa y en los deportistas en general, es muy importante que vivan cada juego uno a uno. Yo lo decía hace un momento, no quedarse anclado en el pasado. En el caso de Nadal, no digirió esa derrota. De pronto tocó muchas fibras, de pronto le tocó el ego, de pronto no analizó muy bien cuál era en ese momento el punto débil que hizo que perdiese ese partido y se quedó allí en el pasado. Si él digiere y aplica la famosa ley de las 8 horas, ¿cuál es la ley de las 8 horas? Que no solamente aplica para el deporte, sino para la vida. Oye, la alegría de un triunfo no te puede embargar tanto ni embriagar tanto de alegría, sobrepasarte y porque ganaste entonces te suben a un carro de bomberos y comienzas a saludar a todo el mundo, pero tampoco porque perdiste, entonces te tienes que cavar un hueco, colocarte 3 metros de tierra encima o montarte en el coche fúnebre. La ley de las 8 horas aplica y dice lo siguiente: ni la alegría de un triunfo te puede durar más de 8 horas, pero tampoco la amargura de una derrota
puede durarte más de 8 horas. Total, mañana vuelve a salir el sol. Entonces tenemos que digerir tanto la alegría como de pronto la frustración que te pueda causar en ese momento, la tristeza de perder en 8 horas. En los deportes y más en los deportistas de alto rendimiento no hay mucho tiempo para quedarse en el pasado y de pronto traer ese grillete, ese lastre de lo que sucedió. En el caso de Nadal con Djokovic, que de pronto le costó muchos partidos, pero cuando ya dijo, ya está listo, hizo su trabajo mental, lo enfrentó y lo volvió a enfrentar como lo enfrentó la primera vez, con la misma entereza, con la misma fuerza, con el mismo convencimiento y autoconfianza que de pronto lo hizo cuando sí pudo ganarle a Djokovic. Guti, hoy en día en Norte de Santander, si miramos en el marco del Instituto de Deportes del Norte, pueden haber 32 ligas que están asociadas, pero siempre nos va a jugar en contra el recurso, el presupuesto. ¿Sí? Nunca va a haber cama para tanta gente. Y desde esa mirada, ahí sí de alto rendimiento, pues hay unos hechos, ¿sí? Para no caer en terrenos subjetivos, hay unos hechos, y los hechos son las medallas. Entonces, digamos Sí. que gimnasia número uno, desde las capacidades, en este caso, no solamente físicas, sino desde esas capacidades que observas mentalmente, ¿cuáles podrían ser esos deportes en los que nosotros deberíamos priorizar? ¿Y por qué priorizar? Pues porque no hay plata para 32 deportes, ¿sí? Hay plata para un puñado de deportes. Entonces, ¿vamos a ser buenos en todo? No, vamos a ser los mejores en estos dos o tres. Empezando, naturalmente, gimnasia es el primero, partamos de ahí, pero ¿cuáles podrían ser esos segundo y tercer lugar donde hay condiciones, hay resultados y tú dices, venga, la ciudad que sea reconocida, que si estamos en Valle del Cauca o en Antioquia, digan, es que en Cúcuta son los mejores en gimnasia y en este otro y en este otro. Ya. Mira, David, yo tuve la fortuna, Dios me regaló esa oportunidad de trabajar en el programa Talentos Colombia. En ese momento, pues, ejercía como psicólogo del departamento del Valle del Cauca. Y hablando allá en la Escuela Nacional del Deporte, donde nos reuníamos, hablaba sobre eso, sobre la importancia de Norte de Santander en deportes como la gimnasia, ya la nombraste, pero como el tenis. Oye, no es casualidad, no es suerte que las dos mejores raquetas de la historia de Colombia sean cucuteñas y se hayan formado en Cúcuta. En su momento le decía yo a la Con un gente, profe en común, ¿no? El con, profe Muñoz. con el profesor Muñoz, muy bien. Entonces les decía, oye, ¿por qué la Federación de Tenis no agarra y viene por Edgar Muñoz y le dice, oye, yo te necesito como un asesor, porque no es casualidad que tú hayas formado a las dos mejores raquetas de Colombia? ¿Y qué hay en Cúcuta que salen tan buenos tenistas? Porque es que si nos ponemos a ver, oye, canchas de tenis en Cúcuta, yo creo que más de 20 no hay. No. No hay masificación ni nada. Imagínate donde, si nosotros hemos tenido tan buenos tenistas, oye, estudien al deportista norte santanderiano. ¿Por qué es tan bueno para el tenis? En la gimnasia, ¿por qué son tan buenos para gimnasia? Esos dos deportes yo creo que serían los abanderados. Históricamente nosotros también tenemos tanto el futsal como el microfútbol. Fíjate que en este momento el equipo de futsal es líder a nivel nacional. Sí. Hoy que estamos grabando casualmente juega. Y el líder a nivel nacional. Son deportes que siempre han sido abanderados. El fútbol también. Tenemos deportes, la natación también tiene algunos deportistas que nos han representado muy bien en otrora y en estos momentos también. Y hay otros deportes a ver, ¿cuál otro podemos traer a colación? Bueno, en ciclismo, Hay uno que me hace mucha ilusión, pero es porque tengo un vínculo muy especial, es de conjunto y es el rugby. Y ahí quiero tocar unos elementos que son complementarios y son los valores. Yo ah, siento que hay un programa del gobierno alemán que tuve la oportunidad de vincular a Norte de Santander hace un par de años y no solamente traerlo a la metropolitana, llevarlo a otros municipios, lo llevamos a Ocaña, lo llevamos
a otros municipios del Catatumbo. Y el programa se llama Deporte para el Desarrollo. Tiene un enfoque de principios, deporte con principios. Y lo bonito es que no importa cuál era la disciplina, los principios del respeto, El del respeto. juego limpio, ¿sí? Eh, de la honestidad, son principios no negociables y eso nos forman como sociedad. Eso me hace mucha ilusión. Yo creo en el deporte, creo en Cúcuta, pero creo en una ciudad con unos principios fuertes, pues para poder luego ser un buen psicólogo, un buen desarrollador de software, un buen arquitecto, en fin, lo que la persona quiera hacer, pero los principios como base, que sean buenos cimientos. En ese sentido, ¿cómo ves, por ejemplo, el rugby, sabiendo que un Andrés Zafra, que tiene ya años en En Francia, Francia, pues jugando al más alto fue un nivel? talento detectado acá? Claro, fíjate, tuve la fortuna también de trabajar con rugby en aquel programa que me invitó William León y el doctor Hugo, Era el presidente de la liga en ese el que era momento. el presidente Sí, de la liga, que se llama Más niños y niñas jugando rugby, Escuela de Valores, que en su momento se trabajó con la Cancillería sí. de la República. La verdad, los resultados fueron sensacionales, porque ese programa se basaba en no solamente enseñarles a jugar rugby a los chicos, sino que el rugby, a pesar de que mucha gente cree que es un deporte violento, tiene unos valores que ni nos alcanzamos a imaginar, basándonos en el respeto tanto por mi compañero como por mi oponente, llamándolo así oponente, ese respeto, esos valores, ese colegaje, esa forma en la cual un deporte lleva a unir a la sociedad como la del rugby. De hecho, conociendo lo que conoces de Argentina, en Argentina hay una tradición y una cultura de rugby muy fuerte. Uf, supremamente Yo creo que fuerte. el niño tiene como las dos opciones, o juego fútbol o juego rugby, pero son muy arraigadas las raíces con el rugby en Argentina. Claro, el rugby es muy jugado en la Argentina. De hecho, juegan, creo que es el de las 7 naciones, El Seven, el sí, Seven, y son los Pumas. los Pumas. Los Pumas son muy famosos en la Argentina y están casi que a la par que con la selección argentina de fútbol. Y son deportes que están muy masificados. Sería muy bueno masificarlos acá en nuestra región. Y eso sería interesante para próximos mandatarios, tanto a nivel local en Cúcuta como en norte de Santander. Sería súper interesante el reforzar todo lo que son los juegos municipales y los juegos departamentales. Hace poco llego de la región de Antioquia y es sorprendente ver cómo esa masificación de un sinnúmero de deportes y esa competencia que hacen primero local, luego departamental, se traslada a los resultados que se obtienen a nivel nacional e internacional. Entonces, sería muy interesante de que tanto los organismos como lo son el Instituto Departamental, que es Indenorte, como el IMR de Sacán, promuevan todo este tipo de iniciativas donde el deporte sea parte de la bandera que tengan los nuevos gobernantes de acá de Norte de Santander. Yo tengo un recuerdo de niño muy chévere, digamos que así como en Antioquia el ponifútbol fue insignia y ahí salió un James, ahí salió, bueno, Juan muchos Fernando jugadores, sí, Quintero, un Gio Moreno, oh, pues todo, un montón. Pues acá Don Elkin de Quinto Oriental hacía un torneo el binacional, que era, para mí era como un mundialito, porque venía un club de Perú, un club de Argentina, de Ecuador de y, Venezuela. y de Venezuela venían varios y se formaba primero pues un colegaje muy interesante, eran niños. Segundo, a nivel de las familias, pues también porque las familias recibían los niños. Entonces en mi casa siempre llegaba uno, dos niños y pues uno también era niño y ahí compartía. Y eso que como dice no habían redes sociales, no había tanto, pero eran otros tiempos. Y yo siento que eso podría ser algo interesante para empezar a aprovechar, porque claramente Cúcuta tiene un talento en el fútbol muy importante, pero mira que hace rato no tenemos un amigo tan significativo y que nos representó muy bien, en este caso como Bustos, Selección Colombia.
Anchico por ahí estuvo, uno de los Viceno también estuvo, pero hace mucho tiempo que no tenemos un cucuteño de manera clara. La gente dice James, pues sí, James por fortuna nació en Cúcuta, pero un cucuteño formado acá y que sea de acá, no lo tenemos en la selección Colombia, Gut. Sí, sería muy interesante tratar de promover esa masificación, ese trabajo, ¿para qué? Para que próximamente, si nos situamos en el fútbol, oye, no se fuguen tanto los talentos, porque talentos los hay. En este momento estaba trabajando en un club como Atlético Nacional y en las divisiones menores, en las formativas de Atlético Nacional, hay varios cucuteños. Puedo nada más en la sub-14, habían 5 titulares en este momento. Okay. ¿Ves? Titulares de la sub-14, en la sub-15 también, la sub-17 habían 2, en la sub-20 hay 2 jugando. ¿Ves? Entonces, muchas veces los chicos tienen que irse a otras regiones a probar suerte y se nos fugan esos talentos. Y ellos terminan jugando para la selección Antioquia, para la selección Valle y no para la selección Norte de Santander, como debería ser. Entonces es importante que revisemos esos procesos de selección para poder nosotros traer a nuestros muchachos y que nos representen, así como lo hacen otros deportes, como la gimnasia, como el tenis, como el mismo rugby, que nos representa muy bien aquí tanto a nivel local como internacional. Para ir cerrando, yo siento que nos ha dado muchas luces, no solamente para aplicarlo al deporte, sino yo creo que podemos casi que copiar y aplicarlo, digamos, a lo que cada uno hace en su vida profesional. Lo de la visualización me pareció una herramienta completamente ganadora, Y sirve pero sí, a eso para voy. todos. Alguien que va a presentar, por ejemplo, una entrevista laboral o lo que sea, o una sustentación de tesis o lo que sea, me parece genial. Pero ayúdanos con algo ya de cierre, y es que creo que la ansiedad hoy es una sensación pues muy negativa, nos enferma y lamentablemente pues mucha gente dice estar sufriendo de ansiedad, ¿sí? Sea deportista o sea un vecino tuyo normal, ¿sí? Cualquiera de nosotros, ¿cómo crees que le podemos hacer frente a la ansiedad? Porque siento que, por ejemplo, el dormir, que es tan reparador, que es tan esencial para la función del cuerpo humano, pues a veces hasta se pierde el dormir por temas de ansiedad. Como lo dije para los deportistas, el gran problema es que la gente, hoy en día las personas viven más en el futuro que en el presente. Y hay que vivir un día a la vez. Lo dicen las Sagradas Escrituras. Vive un día a la vez. Y nosotros estamos más pensando en el futuro que en el presente. Y el presente lo podemos construir, el futuro no existe, lo construimos en el día a día. Sí. En la medida en que nosotros tengamos la capacidad de vivir el día a día, de vivir el presente, vamos a tener menos miedos, menos temor de qué es lo que puede llegar a pasar. Hay cosas en la vida de las cuales nosotros tenemos control y hay otras que se salen de nuestro control. Al menos en las cuales nosotros tenemos el control, podemos nosotros comenzar a construir ese control de las situaciones. ¿Para qué? Para que no vivamos en una ansiedad constante de qué irá a pasar mañana. No. Si por ejemplo, vamos a situar, tengo un examen en estos días, o los chicos que presentaban estos días el ITFES. Ay, no, que el ITFES, oye, ya vienes con un constructo de 11 años. ¿De qué te sirve ponerte ansioso y pensar y que si no paso muy bien? Pues no, preséntalo. Vive el aquí, vive el ahora. Vive un día a la vez. Yo creo que una de las cosas que me gustaría dejar para la gente que nos está viendo es eso, vivir un día a la vez. Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio afán. Encárgate del día que estás viviendo, no del mañana. No dentro de 2 años, 5 años, no. Vivir el día de hoy. Que eso no quiere decir no tener metas, no tener No, objetivos, porque es como saber manejar el balance, ¿no? Por claro. un lado, tengo metas, tengo objetivos a nivel personal, profesional, empresarial, en fin, pero el balance entre tengo una meta a mediano plazo, a largo plazo, pero estoy concentrado en el hoy. Es un poco ahí la Sí, jugada. es muy importante. Es como si tú estuvieses construyendo una casa. Cada día es como si tú colocases un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Y en cada día vas construyendo esas metas, esas visiones que tú tienes.
pero tú no puedes construirlo todo en un día, porque no podrías. Entonces, a veces ese querer, esa celeridad por conseguir las cosas, de pronto son los que nos llevan a la ansiedad. Todo tiene su proceso, todo tiene un tiempo y todo tiene un esfuerzo que debemos realizar. Entonces, si lo vamos a realizar, ese esfuerzo, vamos a realizarlo viviendo un día a la vez, haciendo lo que nos corresponde el día de hoy, y mañana traerá su propio afán y volveré a hacer lo que me corresponde para ir consiguiendo esa meta que yo me he propuesto en la vida. Muy claro. Recuerden, este próximo 5 de agosto, un miércoles 5 de agosto, 7 de la noche, los espero en Casa Central. Ojalá, Guti, me puedas acompañar 5 de Sería agosto un privilegio. junto con tu familia, que puedas estar ahí. La verdad que es que Andrés Galindo es un gran invitado, es un fundador de una empresa de tecnología muy importante que está trabajando en un sector fundamental que es la seguridad informática. Hoy todos requerimos de seguridad informática. Andrés no solamente es experto en el tema, sino que también es inversionista ángel en diferentes tipos de compañías de base tecnológica. Mira, cierro con esto. Mis compadres, Aldair y Diana, que es acá el equipo que siempre me acompaña, yo creo en Cúcuta, tiene una niña muy linda, María Isabel. Ella está en ballet. Coloco el ejemplo de María Isabel, pero puede ser mi sobrina que está en tenis o cualquier niño. A veces uno como padre de familia como que se enfrasca y presiona mucho al niño o a la niña, ¿no? Y no lo deja de pronto disfrutar. Ese error, ¿qué tan común lo es y cómo podríamos a veces los papás con una buena intención, pero evitar sobrecargar o un poco saturar al niño o a la niña? Mira, tocaste un tema muy importante, David, y la verdad daría para hablar otro podcast completo, pero es súper importante. Es dejar que los niños, primero que todo, disfruten de su deporte. Primero que todo, que lo elijan ellos. No es el deporte que al papá le gustó o a la mamá le gustaba, y que de pronto por diferentes circunstancias no lograron llegar a cumplir sus metas o sus sueños. Y entonces el papá o la mamá tienen una frustración y quieren que su hijo sea el que cumpla ese sueño no cumplido. No, tu hijo o tu hija tienen que escribir su propia historia. Es fundamental eso. Y segundo, acompáñalos a jugar o a competir. No los obligues a ganar. Ya llegará el momento en el cual, de acuerdo a su deporte, hay deportes que tienen especialización a más temprana edad, otros que tienen especialización a mayor edad. Cuando hablo de especialización es cuando ellos deciden ya si se van a dedicar como profesión a ese deporte. ¿Qué es lo más importante? Que nosotros seamos los coayudantes, los coequiperos. Esa palabra la traemos del ciclismo. ¿Cuáles son los coequiperos? Aquellos que se entregan por los líderes, aquellos que si el líder se pincha le entrega su bicicleta, aquellos que van por la alimentación, por las caramañolas, por todo y se la traen a su líder. Bueno, ahí es importante que nosotros como padres apoyemos a nuestros chicos, que no confundamos nuestro rol. ¿Por qué? Porque es que muchas veces confundimos el rol y queremos ser entrenador y queremos ser papá. Sí. Y después viene la disyuntiva para el nene. O es mi papá o es mi entrenador, es mi mamá o es mi entrenadora. No le ahorremos ese trabajo a los entrenadores. Lo que nosotros como papás debemos hacer es apoyarlos. Hoy en día tener un hijo deportista es una maravilla. La verdad, con tanto chiquillo que es sedentario, el que tenga un hijo deportista tiene un tesoro. Y como lo decíamos al principio de este podcast, la importancia que tiene el deporte, las enseñanzas que deja el deporte son algo que marca muy positivamente a todos los seres humanos. A todos los seres humanos. Yo le digo, para mí, mi deporte, que fue el ciclismo, me marcó de una manera tan positiva que yo, si tuviese que volver a nacer, volviese a querer desde muy chico practicar el ciclismo por todas las cosas maravillosas mío. Entonces, el mensaje para los padres: apóyenlos, pero no les exijan que ganen. Ellos ya ganarán. Algunos tienen un desarrollo más temprano de sus habilidades. Unos son maduradores tempranos, otros son maduradores tardíos. Déjelo que juegue, déjelo que se divierte, apóyelo, ve, no importa si es el primero, si de pronto en la puntuación quedó último, no importa, abrázalo, dile cuán orgulloso o cuán orgullosa te sientes de tu hijo
o de tu hija, que eso crea unos vínculos maravillosos entre padre e hijo y entre hijo y padre. La verdad, el deporte es una maravilla. Estamos claros, Guti, muchas gracias. El tiempo pasa volando. Si cualquier persona, digamos, que dice tengo mi hijo deportista o soy deportista y quiero tener un apoyo, un acompañamiento profesional, en el caso de apoyarse con tu experiencia, ¿cómo puede conectar contigo? Bueno, puede conectarse a través de las redes sociales, a través de Instagram. En Instagram aparezco como @Carlos Gutiérrez Mentality, la última con Y, Carlos Gutiérrez, @Carlos Gutiérrez Mentality, o al celular 310-871-3879 o 311-249-0508. Ahí podemos atenderlos y podemos comenzar a establecer un proceso primero de evaluación. Se le hacen las evaluaciones psicológicas respectivas y a partir de ahí, de los resultados, comenzamos a hacer un trabajo individualizado. Muy fácil, @Carlos Gutiérrez Mentality, ahí en las redes sociales. Carlitos, primero gracias por creer en Cúcuta, por estar acá y por representarnos siempre con altura a donde ha sido. Gracias primeramente a Dios por haberme hecho cucuteño, que la verdad es un privilegio. Excelente. Muy bien.